familias. Bien, vamos a hablar en este momento con la doctora Malena Pineda, jefa del Programa de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son las medidas de protección para ese sector de la población? Lo conversamos con la doctora Pineda. Buenas noches. Buenas noches. Mire, la población con discapacidad en estos momentos, en este contexto, está muy preocupada y está reclamando que el Estado, que el gobierno, que los diferentes actores los visibilicen y se ocupen de ellos, dada la situación de vulnerabilidad que ellos tienen. ¿Qué es lo que hay para ellos? En nuestro país hay una legislación específica para las personas con discapacidad desde hace como 9 años. Hay un tratado internacional de obligatorio cumplimiento hace años, pero antes del COVID lo que hay para como programa social es el de la pensión no contributiva o llamado programa Juntos, que les otorga a las personas con discapacidad severa que no tengan otros ingresos y que sean pobres, luego de una calificación les entrega 300 soles bimensualmente. Eso está fuera de las medidas de emergencia tomadas actualmente. Eso no es el bono de 380 soles. Y además, déjenme decirle que solamente este programa Contigo alcanza al 30% de las personas con discapacidad severa. Hay un 70% que están en severidad, y no solamente estamos hablando de Lima, sino de las provincias, de las regiones, de zonas rurales, gente que tiene que enfrentar muchísimas barreras y que no recibe más nada. Entonces, hay una larga lista de espera, y lo que la Defensoría está reclamando y está proponiendo, recomendando, todo en la lógica de lo dicho por el presidente de la República. El presidente de la República, cada vez que da sus mensajes, dice: díganos qué es lo que está faltando, qué es lo que se puede cambiar, propónganos. Entonces, debido a este contexto, es que se le ha propuesto desde la Defensoría del Pueblo, se le ha recomendado, ¿no?, incluir a todas las personas con discapacidad en las medidas de protección social. Y en resumidas cuentas, es debido a las altas barreras económicas, sociales, culturales, a las enormes barreras burocráticas que hay para las personas con discapacidad. Ellos, si tienen una familia, recuerden que la familia, la madre, la mujer sobre todo, deja de trabajar para atender, para cuidar a la persona con discapacidad. Entonces, si no se eliminan esas barreras, como que no se están eliminando en nuestro país, eso genera mucha pobreza, mucha exclusión y mucha invisibilización hacia este sector. Nosotros recibimos, y sobre todo en estos tiempos también, continuos pedidos de que personas con discapacidad, familias que tienen alguna persona con discapacidad, familias que tienen a 1, 2, 3 personas con discapacidad, y además adultos mayores también, que no han recibido nada, no han recibido los 380 soles. Entonces, por eso es que la Defensoría está solicitando que se amplíe el paquete de servicios y soporte brindados por el Estado para facilitar el cobro de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa, a las listas de espera, al 70% de ellos que faltan, y también al resto de familias que tienen por lo menos a una persona con discapacidad. Eso quiere decir incremento de presupuesto también, ¿no? Claro. Pero como eso de repente demora, lo que sí tiene que hacer el Estado, déjame decirle, es que no puede el Estado esperar que las personas con discapacidad que enfrentan barreras acudan hacia el Estado. Es el Estado, es el Ministerio de Inclusión, que en coordinación con otros sectores deben identificar dónde están las personas con discapacidad que necesitan apoyo económico, ir hacia ellos y entregarles los 380 soles. Ahora, importante lo que usted dice, y además
A ver, regresar en el tiempo significa regresar en un sistema que no ha sabido responder por este porcentaje de la población. Ahora, hoy que se vive un momento totalmente difícil y donde hay derechos que no pueden ser vulnerados, sobre todo porque vemos que las condiciones no brindan garantía para esta población, ¿cuál va a ser la reforma estructural mirando hacia adelante? Bueno, mire, el presidente de la República la semana pasada dijo algo que es muy importante. Dijo que él se había dado cuenta que el sistema de salud funcionaba como islas y que eso, junto con otras cuestiones más que tienen que ver con políticas dirigidas a la población, sobre todo a la población más vulnerable, tenían que ser cambiadas. Entonces, en ese contexto, hay que identificar, señorita, claramente a las poblaciones vulnerables, a la población con discapacidad, y hay otras también, y hay que cambiar las políticas y se tienen que cambiar normas también para que dentro de este periodo y pasado el periodo, el Estado verdaderamente responda para ellos y pueda decirse que es un Estado inclusivo. Porque si no, en el caso de las personas con discapacidad, son nuevamente tan invisibles que si no se reformula esto ahora, en la parte económica, en la eliminación de las barreras, en el trabajo, lo que va a suceder es que pasado el COVID van a seguir siendo invisibles, claro, con la grave afectación a su vida y a su salud. Entonces, ¿cuántos servicios de salud, más allá del COVID, ¿no?, de la emergencia, cuántos servicios de salud están disponibles para las necesidades de estas personas? Ahora, sí, por ejemplo, las diálisis, por ejemplo. Claro. Las personas que pasan diálisis en general tienen una discapacidad también, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos establecimientos, servicios están disponibles para las personas que tienen diálisis? Para las personas que tienen parálisis cerebral, ¿no?, que están en una silla de ruedas, que pueden ser altamente dependientes y que tienen a la mamá o algún familiar cercano que ha dejado de trabajar o que le ponen muchas trabas para salir adelante, ¿no?, que le genera pobreza. ¿Cuántos servidores de salud de cualquier nivel, ya desde médicos, enfermeras, en fin, técnicos, cuántos de ellos tienen a un familiar con discapacidad y sin embargo están trabajando o no, porque no les están haciendo los acomodos en el empleo, poniendo en riesgo la atención de su familiar con discapacidad? Eso es algo que tiene que mirar el Estado. Ahora, doctora Pineda, hay algo importante, más allá de los esfuerzos responden a la data. Es importante la estadística, que vemos que es una estadística que en este momento tiene muchas deficiencias, por eso es que en la poca actualización que ha habido hay gente que no recibe aún el bono, han pasado 32 días y demás. ¿Cómo está la data actualizada de este porcentaje de la población en nuestro país, que más adelante podrían ser accesitarios a beneficios, a mejorar sus condiciones? Mire, en el 2012 el Estado aplicó una encuesta especializada en discapacidad a familias, ¿no? Entonces, en esta encuesta salió que más o menos el 5.2% de la población tenía una discapacidad. Cuando en el 2017 se hace el último censo y por fin se incorporan preguntas para población con discapacidad, se duplica el porcentaje. Hay bastante crítica por parte de las personas con discapacidad a las organizaciones en el sentido que eso en verdad termina siendo poco. Ahora tenemos un 10.8% de la población que tendría una discapacidad. Pero la discapacidad está íntimamente relacionada, hay que mirarla también en relación a las familias que realizan un trabajo a favor de la persona con discapacidad en ausencia del Estado. Uh-huh. Sin embargo, ya tenemos esa estadística. Y la estadística nos dice cuántas personas con discapacidad hay, en qué regiones están, en qué regiones son las que tienen más personas con discapacidad. Le digo que es Lima, le digo que es Puno, que hay regiones altamente pobres donde estas personas son mucho más pobres, ¿no? Sí. Y como usted sabe, nuestro país es un país que tiene
Para comenzar, muchas barreras físicas. Y cuando hay barreras físicas, las personas con discapacidad pues no salen, no están ocultas. Entonces, todas estas estadísticas obviamente nos tienen que servir para reformular los programas, los servicios, las políticas y que respondan a las necesidades de estas personas para eliminar las burocracias. Por ejemplo, solamente más o menos el 10% del total de las personas con discapacidad tiene certificado de discapacidad. Solo el 10%, al cabo de todos estos años. Y ese certificado es solicitado por las autoridades para entregarles la pensión no contributiva, los 300 soles cada 2 meses. Entonces el Estado tiene que o avanza a grandes pasos bajo un plan bien hecho, bien seguido, ¿no? Bien estructurado, para diagnosticar la discapacidad y para la entrega del certificado, o elimina esos requisitos burocráticos. Porque si no, solamente va el 30% de las personas con discapacidad severa. Sí. Severa. Mientras que no es que las otras la pasen bien. Por eso es que la Defensoría insiste, ¿no? Lo que se viene brindando como medidas de protección, eso tiene que incluir a todas las personas con discapacidad. Esta situación no puede continuar así, ¿no? No se les puede dejar en ese estado de indefensión y de invisibilidad y de pobreza. Y esperar que la recomendación que ustedes están teniendo como Defensoría del Pueblo tenga ya resultados, porque de nada sirve estarnos cada cierto tiempo pronunciando, recordándole al Estado que los derechos son transversales, que las necesidades son múltiples, que todos deberíamos de cerrar la brecha de desigualdad en este punto tan importante y no se haga. Yo creo que lo que hoy nos está ocurriendo tiene que voltear la página, cambiando la historia y con resultados diferentes en temas que están postergados hace muchísimo tiempo. Yo espero que se pueda lograr. Gracias, doctora Pineda, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Bien, estamos a las 8:18.